Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En este tema vamos a abordar una etapa histórica muy importante para nuestro país, la Guerra del Acre. En esta clase aprenderemos sobre cómo se dio esta guerra, un conflicto importante en nuestra historia, como ya se comentó, que ocurrió hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. La Guerra del Acre que enfrentó principalmente Bolivia y Brasil, se dio por el control de un territorio amazónico rico en recursos naturales, especialmente el caucho. Este conflicto no estuvo solamente relacionado con intereses territoriales, sino también con enormes intereses económicos debido a la creciente demanda mundial de goma elástica. La región del Acre se convirtió en un espacio estratégico porque la explotación del caucho generaba grandes ganancias económicas para empresarios y comerciantes extranjeros. De hecho, Bolivia perdió aproximadamente 190.000 kilómetros cuadrados de territorio después de este conflicto del Acre. A finales del siglo XIX, el mundo experimentaba grandes transformaciones industriales debido a la Segunda Revolución Industrial. El caucho se volvió un recurso muy importante porque era utilizado para fabricar llantas, neumáticos y aislantes eléctricos necesarios para automóviles y también para nuevas tecnologías. La enorme Amazonía de Bolivia, Brasil y Perú poseía abundantes árboles de caucho llamados Hevea brasiliensis. La enorme demanda internacional de goma atrajo inversionistas y empresarios interesados en explotar estos recursos naturales. Gracias al auge del caucho surgieron nuevas rutas comerciales y ciudades vinculadas a la economía gomera. De hecho, gran parte del caucho producido en la Amazonía era exportado hacia Inglaterra y Estados Unidos. ¿Quiénes eran los siringueros? Bueno, los siringueros eran trabajadores encargados de recolectar el látex del árbol de caucho. Realizaban pequeños cortes en la corteza y colocaban recipientes para recoger el líquido blanco llamado látex. Después el látex era procesado mediante humo para formar bolas de goma que eran enviadas a empresas exportadoras. Los siringueros eran indígenas o campesinos pobres, sometidos a condiciones laborales muy duras y a sistemas de explotación. El pago generalmente se realizaba mediante pulpería, donde los trabajadores compraban productos a crédito, quedando endeudados permanentemente. De hecho, muchos siringueros nunca lograban pagar sus deudas y eran obligados a seguir trabajando en condiciones similares a la esclavitud. La explotación del caucho se organizaba mediante concesiones llamadas gomeras. Cada estrada incluía cientos de árboles de caucho y requerían numerosos trabajadores para mantener la producción. Los siringueros vivían en barracas gomeras, grandes haciendas amazónicas controladas por empresarios nacionales y extranjeros. Entre los empresarios más importantes destacaron Antonio Bacadíes y Nicolás Suárez Callao, quienes desarrollaron importantes centros comerciales en la región amazónica. Cacho de la Esperanza se convirtió en una de las ciudades más importantes del auge gomero gracias al comercio fluvial y a la exportación del caucho. Para favorecer la soberanía boliviana sobre el territorio del Acre, el presidente Severo Fernández Alonso ordenó fundar Puerto Alonso en 1899. Este puerto permitía controlar la exportación de caucho y cobrar impuestos aduaneros sobre la producción gomera. La medida provocó molestias entre los colonos brasileños que exportaban ilegalmente el caucho y contrabandeaban la producción hacia puertos brasileños. Brasil también protestó porque consideraba que el control boliviano afectaba sus intereses económicos en la región. A pesar de los conflictos, Puerto Alonso rápidamente se convirtió en un importante centro de comercio para el caucho. Los conflictos económicos y territoriales provocaron varios intentos separatistas en el Acre. Muchos colonos brasileños rechazaban el control boliviano y buscaban independizar la región para favorecerse de esas actividades en su economía. En 1899, José Gálvez proclamó la independencia del Acre con apoyo del sector brasileño, iniciando enfrentamientos armados contra Bolivia. Posteriormente, Plácido Castro lideró nuevas rebeliones separatistas apoyadas por el gobierno brasileño. La escasa presencia militar boliviana dificultaba la defensiva de esta región, de este sector. Entonces, estas acciones separatistas empezaron a ganar fuerza, mientras que la acción de protección boliviana estaba perdiendo fuerza. Gran parte de la población del Acre estaba compuesta por brasileños. Esa es una verdad que no podemos obviar. Ya se habían establecido en territorio boliviano.
y de alguna forma era un territorio que estaba ganando cada vez más presencia brasileña. Ante las dificultades de controlar el territorio, el gobierno boliviano buscó el apoyo internacional mediante la creación de Bolivian Syndicate. Esta empresa extranjera de capitales ingleses y estadounidenses recibió concesiones para administrar aduanas y exportar recursos en el Acre durante 30 años. La intención boliviana era fortalecer económicamente la región y asegurar el apoyo internacional para defender su soberanía en ese territorio. Sin embargo, Brasil y Perú rechazaron esta medida porque consideraban que Bolivia no podía otorgar concesiones en un territorio en disputa. La presencia de la empresa extranjera aumentó más las tensiones políticas y separatistas. La batalla de Puerto Rico fue uno de los acontecimientos más importantes de la Guerra del Acre. En abril de 1903, tropas bolivianas dirigidas por José Manuel Pando lograron derrotar a las fuerzas separatistas lideradas por Plácido Castro. Los soldados bolivianos recorrieron aproximadamente 1.200 kilómetros en condiciones muy difíciles para defender el territorio nacional. A pesar de esta victoria, Brasil movilizó miles de soldados y presionó diplomáticamente a Bolivia para negociar el conflicto. Debido a las desventajas militares y económicas, Bolivia finalmente aceptó acuerdos temporales con Brasil. Uno de los personajes más importantes de la Guerra del Acre fue Bruno Racua, héroe indígena perteneciente al pueblo Tacana. Durante la batalla de Bahía, el 11 de octubre de 1902, Bruno Racua utilizó un arco y flecha incendiarias para atacar posiciones enemigas. Su valentía permitió incendiar defensas adversarias y favorecer la recuperación del territorio por las fuerzas bolivianas. Bruno Racua representa el importante papel de los pueblos indígenas en la defensa de la soberanía y el territorio nacional. Su historia simboliza valentía y compromiso con la defensa de Bolivia. De hecho, actualmente existen monumentos y homenajes dedicados a Bruno Racua en el departamento de Pando. Para concluir, podemos comentar que la Guerra del Acre fue un conflicto provocado principalmente por intereses económicos relacionados con la explotación del caucho en la Amazonía. La debilidad militar boliviana, la presencia de colonos brasileños en gran cantidad y los intereses internacionales complicaron la defensa del territorio nacional. A pesar de las dificultades, muchos soldados indígenas y pobladores defendieron valientemente la soberanía boliviana. La Guerra del Acre nos permite reflexionar sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales, fortalecer la unidad nacional, en este caso en las fronteras, y valorar el aporte de los pueblos indígenas en la historia del país. Esta es, digamos, la lección que deja la historia a la política actual. Así que para seguir profundizando en este tema, te invito a continuar en el aula virtual.